Eh, Les voy a hablar sobre las obras cinematográficas como bien público. Esto se refiere al acceso que nosotros tenemos para, pues, básicamente hacer que las obras cinematográficas sean parte del bien de la sociedad. Y es que en el diseño, la orientación y la evaluación de la política cinematográfica en México va a sufrir de ausencia en la participación ciudadana. Esto mismo va a ocurrir en la política cultural, específicamente en la política educativa. Mari, ¿me puedes pasar a la siguiente, porfa? Y bueno, para Europa, la política audiovisual se va a basar en el desarrollo tecnológico. Lo industrial y lo cultural lo van a entender en términos de mercado. Eh, Retomando un poquito lo que decía mi compañera Dani, las estadísticas culturales no van a tomar en cuenta ciertos sectores, van a dejar fuera al nivel comunitario y al nivel local. Entonces, es esto, por este motivo, gran parte de la población no se ve reflejada en las políticas públicas, ¿no? Que era lo que hablaba Dani, de si el gobierno debe financiar o no a la cultura. Em, la siguiente, porfa. Y bueno, tenemos que para el cine mexicano, para que el cine mexicano se pueda convertir en un bien público, lo que se necesita es generar mecanismos de acceso, producción, distribución y exhibición, también de la difusión. Eh, y en relación con la difusión, el cine mexicano lo que debe hacer es garantizar una equidad, tanto en el mercado internacional como en el mercado nacional. Básicamente lo que se tiene que hacer en México es invertir en una política educativa para que se puedan obtener resultados favorables en la sociedad. ¿Por qué hace hincapié en la política educativa el autor? Es porque, pues básicamente, si logramos o se logra educar bien a la sociedad y a la población, lo que vamos a obtener es incluso una cultura más rica, ¿no? Una cultura que realmente se pueda compartir y una identidad también. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor, Mari? Tenemos al servicio universal y esto se da por el derecho a la comunicación y el derecho a la comunicación se va a derivar del derecho a la libertad de expresión y estos son indispensables para que pues haya una convivencia adecuada en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es establecer políticas que eliminen la discriminación para las prácticas de las TIC mediante el derecho a la inclusión. Y el servicio universal en un inicio se refería solamente al servicio telefónico. Actualmente se ha ampliado a otros sectores. La siguiente, por favor. Ya en la Unión Europea, el servicio universal va a contemplar tres elementos básicos: el acceso, la calidad y la asequibilidad. Para Estados Unidos y Canadá, el servicio universal son servicios avanzados en telecomunicaciones. Estos servicios deben garantizar información y contenidos audiovisuales a bibliotecas, escuelas, centros de salud. Un dato importante es que Canadá tiene una cobertura cercana al 100% de la población con fibra óptica. Y la siguiente, Mari, por favor. Entonces, pues realmente tenemos que en México el servicio universal pues no es como prioridad en la legislación. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a las redes digitales, las políticas culturales y el patrimonio intelectual y el patrimonio intelectual. Eh, bueno, la siguiente, por favor, Mari. Ahí está. Bueno, las características principales de las políticas públicas en tecnologías de la información y las comunicaciones electrónicas en gran parte de América Latina y en México se va a generar en tres ámbitos: el legislativo, la conectividad y la modernización. En México, pues la premisa básicamente es fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas culturales que garanticen la posibilidad de una distribución mediante artistas y cineastas. Eh, También, pues, se deben de, eh, con relación a los derechos culturales en México, estos se deben basar en el derecho a la creación y a la protección a productos de creación artística. También el derecho al acceso de bienes y servicios culturales
y el derecho a las diferentes expresiones culturales con posibilidad de expresión para relacionarnos entre nosotros mediante la diversidad. En cuestión con el ámbito internacional, las políticas internacionales entran, bueno, lo que intentan es combatir la piratería, estandarizar los equipos y establecer modelos de control autorregulados que permitan la suficiente flexibilidad para, pues, para que todo esto para que todo esto se pueda asumir mediante los cambios tecnológicos. Eh, el derecho internacional lo que ofrece a los propietarios de los derechos de las obras es plantear sistemas tecnológicos para que se logre controlar el mercado de una forma legal. La siguiente, Mari, por favor. Y bueno, vemos que básicamente fuera de América Latina, todo en cuestión con la legislación de, pues, del cine y de la cultura es como muy bonito. Pero lo que ocurre en México es, pues, es un poco extraño, porque en México lo que se busca es establecer una naturaleza jurídica en los derechos de autor. Es una regulación en la Ley Federal del Derecho de Autor, porque hay artículos que se contraponen con otros artículos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 40 no puede concretarse por el artículo 148, pero no por todo el artículo, sino por una fracción, la fracción cuarta. Entonces, es pues un poquito extraño como básicamente la ley no se puede, pues, pues sí, o sea, no se puede aplicar por la misma ley. Entonces, lo que se quiere hacer en México es como establecer y regular toda la ley federal del derecho de autor para que pues realmente se pueda aplicar. La siguiente, Mari, por favor. Y bueno, ahorita de lo que les voy a platicar es sobre las experiencias entre las telecomunicaciones y el ámbito audiovisual en el contexto internacional. La siguiente, Mari, por favor. Ok. Tenemos a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Esta comisión se encarga de moderar los intereses corporativos y los intereses industriales, así como los intereses sociales. Lo que busca esta comisión es reafirmar la unidad y cohesión social para que así se pueda consolidar la diversidad cultural y poder garantizar el desarrollo social mediante instrumentos fundamentales del acceso a la información, la educación, la cultura y el entretenimiento. La siguiente, Mari, por favor. Bueno, la Unión Europea lo que hace es que mediante diversos documentos intente establecer vínculos entre las telecomunicaciones y lo audiovisual. La aceptación más general de las telecomunicaciones se define a la transmisión de voz, datos, imagen y sonido. Eso es como, eso en la norma se refiere a la comunicación, porque la voz y los datos son, es justamente la comunicación, mientras que la imagen y el sonido es lo que forma lo audiovisual. Y bueno, eh, en legislaciones como en países como Italia y Francia, lo que se hace es aplicar nociones como comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas es básicamente el sector audiovisual. Y pues en Estados Unidos, las telecomunicaciones y el sector audiovisual es regido por la misma comisión. Y pues por mi parte eso es todo. Pues sí, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Gracias.